Damos gracias a Dios por un día más y por podernos permitir poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos a través de Estéreo Sebaot. Les bendecimos y les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, con una palabra de Dios para su vida. Amén. Así es que hoy vamos a continuar aprendiendo sobre lo que es la triple naturaleza. Amén. La triple naturaleza. Podemos entender que tenemos 5 sentidos en el cuerpo, 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu. Y que cada uno de esos sentidos que nosotros tenemos son canales que nos llevan a una condición de cómo se mueve mi voluntad. Así como está mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, así mismo funciona mi voluntad. Por eso es que si mi cuerpo, en los 5 sentidos que tiene, ojo, oído, tacto, gusto, boca, se alimenta de cosas malas, mira de cosas malas, escucha cosas malas, toca cosas malas, olfatea cosas malas, mi voluntad será de cosas malas. Y no será sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios, sino que a la voluntad de la carne. Amén. Y hoy podemos entender, vamos a continuar viendo que el sentido del olfato, hoy vamos a hablar de la conciencia, que es la nariz del alma o el olfato del alma, con la cual podemos percibir lo que agrada y no agrada a Dios. Amén. Por lo tanto, vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, estamos hablando de la conciencia. La conciencia es el sentido del olfato en el alma. Amén. Por lo tanto, cuando la conciencia o cuando el pecado entró al hombre, la conciencia se volvió sextuple, de una manera corrupta. Y es ahí donde podemos entender que la conciencia se volvió de obras muertas, la conciencia se volvió llena de pecado, la conciencia se volvió de maldad, la conciencia se volvió débil, la conciencia se volvió cauterizada. Y hoy vamos a estudiar, porque estas 5 ya la hemos estudiado, y también la conciencia se llenó de inmundicia, se contaminó y se ensució. Con estas 6 capas de corrupción que están en nuestra conciencia, significa que la nariz del alma está tapada. La nariz está irripiada. Si vamos a lo natural, cuando usted tiene una gripa o usted tiene una enfermedad que se le tapa su nariz, usted no puede percibir ningún olor. Muchas veces, cuando nuestra conciencia está dañada o está dada a la corrupción, mi conciencia no percibe o no distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, porque no tenemos la capacidad para discernir. Entonces, es importante que la conciencia debe ser limpiada y santificada, y para eso Dios estableció las sustancias para poder limpiar nuestra conciencia, que son la sangre, el fuego y el agua. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar
que la conciencia se contaminó, la conciencia se ensució o la conciencia se hizo llena de inmundicia. Cuando usted siente algo, presiente o siente algo, es la conciencia del alma o es la nariz del alma que percibe que algo no está bueno o algo está bueno. Entonces, la séptuple corrupción es que se volvió inmunda, sucia o se contaminó. ¿Estamos bien? Entonces, después que el pecado entró en la raza humana, la conciencia del hombre se contaminó, se manchó, se tiñó y se profanó moralmente. La palabra inmundicia o inmunda significa contaminado moralmente, significa enfermo al punto que no puede sobrevivir, no puede funcionar correctamente porque está enferma. Y esta conciencia, cuando llega a este nivel, está en una situación crítica, porque es como cuando usted a un enfermo le pide algo, le pide que haga algo y no lo puede hacer por una enfermedad. Ejemplo, digamos que alguien se quiebra un pie y usted le dice: mire, amado, suba por esa escalera y vaya a taparme las goteras del techo porque necesito que lo haga. Pero usted con el pie quebrado, o la persona con el pie quebrado, no va a poder realizar tal trabajo porque su pie está enfermo. De la misma forma, en el ámbito espiritual, la conciencia, cuando está contaminada, sucia, es muy difícil pedirle que haga algo para el servicio de Dios, para que crea en Dios, para que se mantenga en una constante con Dios, porque la conciencia se volvió inmunda, se volvió enferma, y eso es inmundicia. Entonces, mientras no sane, provocará un dolor o provocará una incapacidad. Hoy en día la iglesia, y muchos de la iglesia, muchos que se denominan ser cristianos, su conciencia está tan contaminada que solo en incapacidad pasan, y solo con dolores pasan, y solo con frustración pasan, porque su conciencia está mala, está enferma. Y hoy vamos a explicar qué tipo de enfermedad o cómo la conciencia se volvió contaminada. Y este es el grado de corrupción más fuerte que tiene la conciencia. Hemos aprendido que la conciencia está llena de obras muertas, y lo hemos explicado. Se volvió débil, se volvió de pecado, se volvió cauterizada, llena de maldad. Pero esta inmundicia es la conciencia o es la capa más fuerte que impide poder reaccionar. Por eso es que cuando la conciencia está inmunda, por mucho que conozca de la palabra, pero si usted se dejó enfermar porque la conciencia la dejó contaminar, cuesta que vuelva a arrancar. Por eso hoy platicaba muchas veces, platicaba con los pastores Hernández, le decía: es necesario, hoy entiendo por qué Pablo no se libraba del aguijón, por qué Dios siempre permaneció o le mantuvo permanente el aguijón. ¿Sabe por qué? Para que no pudiese separarse de Cristo. Porque una vez que no tengamos aguijón, entramos en una comodidad y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ayunar, nos olvidamos de congregarnos, porque mi conciencia se vuelve enferma. Pero mientras tengo un aguijón, me van a tener aquí en el altar todos los días, y bendito Dios por ello. Entonces hoy entendía por qué Pablo tenía el aguijón. Bueno, ya lo habíamos entendido, pero hoy lo comentábamos. Entonces, cuando la conciencia se contamina,
esta conciencia hace daño a su vida y también hace daño a la palabra de Dios. Provoca un doble daño. ¿Por qué? Porque me provoca en mí una enfermedad y hago mentiroso a Dios. No creo en su palabra, no creo en lo que Él ya ha establecido. ¿Y todo por qué? Porque tengo una conciencia contaminada. Cuando Adán masculino y femenino profanaron la verdad, al insultarla y pisotearla en el huerto del Edén, ellos también se profanaron a sí mismos, haciendo que sus conciencias fuesen sucias y mugrosas. Cuando una conciencia está contaminada, esa conciencia no va a tener la capacidad para poder reaccionar y pedir perdón, y pedir misericordia, y pedir que seamos limpiados. Y entonces, con todo ello, Adán no quiso arrepentirse. Adán bajó la verdad o hizo a un lado la verdad, tratando de excusarse, tratando de cubrirse su enfermedad o su conciencia sucia con excusas incorrectas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos a un lado la verdad y ponemos excusas tras excusas, pretextos tras pretextos, peros tras peros, para no poderle servirle a Dios, para no poder buscar a Dios? Entonces, de esa forma, cuando yo hago a un lado la verdad y agarro las excusas para cubrirme, lo que hago es provocarme un daño a mí mismo. Si soy aspirante a ser la esposa del Cordero, estas cosas tienen que ir desapareciendo. Entonces me siento doblemente culpable en mí y en el nombre de Dios que ha puesto en mí. O sea, me lo llevo de encuentro. ¿Cómo cree que se siente el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando yo me lleno de excusas, lleno de peros, cuando yo hago a un lado la verdad? ¿Cómo se siente el Espíritu de Dios? Triste, lo contrista. ¿Por qué? Y mente que vive con una conciencia limpia, vive en un mundo santo, en un mundo espiritual, en el cual siempre se va a enfocar en la palabra, en el Señor, y siempre se va a enfocar en cumplir el propósito de la voluntad de Dios, y no en satisfacer mis deseos o cumplir mi propósito y no el propósito de Dios. Por lo tanto, todas las cosas que la conciencia limpia percibe como limpias, son limpias porque son del Señor. Y eso lo vamos a estudiar ahorita. Entonces, todas las cosas que están libres de contaminación, libres de cualquier cosa que manche, perjudique o me infecte, cuando yo tengo una conciencia limpia. Explico. Cuando yo tengo una conciencia limpia y pura, todo lo que me sucede, voy a percibir el olor grato del Señor y voy a decir que todo lo que me pase es para bien. Pero cuando yo tengo una conciencia sucia, una conciencia contaminada, todo lo que me provocan o que me hacen es porque no me aman, no me quieren, me tienen envidia, me tienen hasta aquí, y entonces todo lo miro malo porque mi conciencia está contaminada.
Entonces, a los de conciencia limpia, todo lo que les pase lo miran limpio. Y a los de conciencia sucia, nunca se van a oler ellos mismos y siempre van a oler a la hermandad, siempre van a oler a los demás familiares, siempre van a oler las otras personas y lo van a sentir asqueroso, porque su conciencia está sucia. Entonces, todo lo que le pase es para maldad. ¿Estamos bien? Vamos a Tito, capítulo 1, verso 15. Recuerde, la conciencia contaminada siempre huele los defectos, la culpa, las faltas, las fallas y la imperfección de las cosas en otra persona. ¿Se ha dado cuenta? Es que tú tuviste la culpa y no somos capaces de reconocer que nosotros somos los que hemos fallado, porque mi conciencia está contaminada. Dice, Tito capítulo 1, verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos, o ahí dice, mas a los contaminados e infieles, nada es limpio. Y su conciencia, y dice, ante su alma y conciencia están contaminadas. Por eso es que cuando usted percibe la falta de su hermano, percibe la falta de su prójimo, es porque su conciencia está contaminada. Y empezamos a juzgar, empezamos a señalar, empezamos a criticar, empezamos a verle todos los problemas porque mi conciencia está sucia. Y la palabra corrompido es la misma palabra, en esta versión es la misma palabra contaminada, es la misma palabra para inmundos y es la misma palabra para enfermos. Verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es que usted es fácil. Estas personas solo se jactan de que conocen a Dios, que conocen el poder de Dios, pero cuando se trata de la práctica es totalmente diferente a lo que profesan, a lo que dicen, porque su conciencia está enferma porque no pueden hacer una buena obra. Y he hablado mucho de buena obra hoy. Revise 4 capítulos anteriores, métase a la página de la iglesia y ahí expliqué qué es una buena obra y qué es una obra muerta. Entonces, cuando la conciencia está contaminada, no se huele a sí mismo. No me puedo oler a mí mismo, pero sí soy bueno para oler la falta del hermano. Pero yo no me puedo percibir que apesto, que hiedo, que cuando me presento delante de Dios no es un olor agradable a Dios. Pero sí soy bueno para criticar al hermano y decir, wow, ¿y cómo se presenta delante de Dios? Y mire todo lo que hace, y mire todo lo que dice. Porque cuando mi conciencia está contaminada, me preocupo por ver más la falta de del prójimo y no verme a mí mismo. ¿Cuántos hoy en día nos jactamos de que conocemos a Dios? Y nos llenamos nuestra boca y nuestros estados en las redes sociales de que Cristo vive, que Cristo es poderoso, que amamos a Cristo. Pero cuando hacemos con nuestros hechos, somos totalmente diferentes. Porque nuestra conciencia está contaminada, nuestra conciencia está enferma. Entonces, lo único que hace esta conciencia contaminada es percibir el mal olor del hermano, que para todo es malo, todo hiede, y dice: yo soy el único limpio, yo merezco esto, yo soy el único capaz de hacer eso. Pero para el que tiene la conciencia limpia, no tiene tiempo de andar oliendo las faltas de los demás. Cuando usted está con una conciencia limpia,
Usted lo único que tiene que hacer es preocuparse o preocuparnos para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué olor te estoy dando? Padre, muéstrame en qué te estoy fallando, en qué tengo que mejorar, qué tengo que entregarte, qué todavía no te puedo dar. Porque lo que yo no te puedo dar y te desagrada a ti, eso provoca un mal olor a ti. Porque si yo tengo el alma, la conciencia es la nariz del alma, es el olfato del alma, tú también tienes una nariz, tú también tienes un olfato y tú percibes todos los olores. Pero mi conciencia debe estar purificada siempre para ir donde el Señor. Por eso Pablo decía: una gloria les puedo dar, que todos los días yo muero. Pablo se presentaba delante de Dios y le decía: Señor, ¿qué no te agrada de mí? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que pensé que no te agrada, Señor? Perdóname, porque me huelo mal, porque siento mal. Entonces, cuando estamos limpios y alguien nos hiere, oiga bien esto, cuando estoy limpio y alguien nos hiere o alguien nos hace algo mal, puedo entender con mi conciencia limpia que Dios está utilizando a esa persona para trabajar en mí. Pero cuando tengo una conciencia contaminada, cuando una persona me hiere, lo primero que se me viene a la mente es venganza. Y me voy a alegrar de tu mal. ¿Por qué? Porque mi conciencia está contaminada. Pero si no tengo mi conciencia contaminada, todo lo que los demás me hacen, si no tengo mi conciencia sana, limpia, o sea, la tengo contaminada, todo lo que los demás me hacen es para arruinar mi vida, es para destruirme, es para deshacerme. Entonces, todos los demás hacen algo para malo y Dios no me ama. Pero cuando yo tengo la conciencia limpia, va a utilizar a cualquiera para herirme, para decirme: ay, gracias, Señor, tienes que sacar este mal olor. ¿Qué es un mal olor que usted puede percibir? Un celos, un resentimiento, una falta de perdón, un egoísmo, una envidia. Todo eso son malos olores que yo no los percibo si tengo mi conciencia sucia. Pero si tengo mi conciencia contaminada, si tengo mi conciencia limpia, entonces voy a entender que esto me está pasando porque Dios me ama. Y esa es la única razón, ese es el propósito, y debo encauzar mi vida en ese sentido. Entonces, resumen, para los limpios, todo es limpio. Y para los sucios, todo es sucio, menos usted. Dígale que tiene la par. Para los limpios, todos son limpios, no hay mala intención. Pero para los sucios, todos son malos, menos yo. Yo soy el único limpio. Yo soy el único limpio. Vamos a Cantares capítulo 7, verso 8. Cantares capítulo 7, verso 8. El esposo, en el libro de Cantares, en este capítulo, halagó el olor de la nariz de su esposa. Dice: yo dije, subiré a la palmera. Les expliqué hace 2 domingos que palmera significa la estatura de Cristo. ¿Estamos claros? Y dice: asiré en sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y que tu olor de tu nariz
como de manzana. Ahí usted la lee que dice boca, pero en el hebreo original es nariz. Si usted se va a la King James, usted puede entender que ahí, ¿cómo se dice nariz en inglés, Elenita? Nose. No sé, va, bueno. Entonces ahí va a encontrar que la palabra original no es boca, es nariz. Por eso dice, ¿cómo dice? ¿Y cómo yo voy a oler con tu boca? ¿Verdad que no rima? Por eso dice, y el olor de tu nariz como de manzana. Entonces, ¿qué significa manzana? Manzana significa entendimiento. Entonces, la nariz de la esposa tiene el entendimiento para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice, amada, deja que tus pechos sean como racimos de vid. O sea, estaba dando frutos. Y el olor de tu nariz, o sea, lo que percibe tu nariz siempre será con entendimiento. O sea, si tú ya creces a una estatura, a donde estás dando frutos, entonces tu nariz tendrá un entendimiento, porque todo lo que te pase, percibirás que en todas las cosas estoy yo, está Jesucristo. Y si algo malo percibes, es porque yo quiero cambiar algo en ti. ¿Estamos bien ahí? Entonces, cuando tengo la nariz limpia, o la nariz de la esposa, podía reconocer a su esposo. Podía reconocer donde quiera que fuera, porque lo podía oler, lo podía reconocer. Pregunto, voy desde la pareja más joven hasta la pareja más adulta. Si tu esposa no está en tu casa, pero cuando ella entra, pregunto, ¿percibes el olor de ella? Claro que sí. Sientes que ya llegó, sientes que está ahí. ¿Por qué? Porque percibes el olor porque tu nariz está limpia. Y entonces ahí es que cuando mi nariz está limpia, tendré un entendimiento correcto por qué pasan las cosas, por qué suceden las cosas. Entonces mi pensamiento no será fatuo, mi pensamiento no será necio, sino voy a entender que lo que yo estoy pasando ahorita es porque tú lo permitiste, porque me amas. O sea que lo que usted está pasando, si lo mira en el contexto de una palmera, de alguien que está creciendo para madurar espiritualmente, va a entender que lo que está pasando no es para muerte. Lo que está pasando no es para destrucción. Lo que está pasando es para mejorar y poder crecer aún más. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos que tener claro y entender. Entonces, la amada podía oler la fragancia del amado. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está estudiando o está leyendo y está orando, yo puedo percibir que Él está ahí. Puedo percibir su presencia y me quedo callado y empiezo solo a respirar y le digo, gracias, aquí estás, gracias. Y empieza a descender en mis pensamientos revelación tras revelación y siento el abrazo. Y puedo estar en la tribulación más grande, pero percibimos el olor de Él, porque la conciencia tiene que estar limpia. Esto es hermoso. Entonces, la nariz tiene la habilidad de poder percibir desde largo. Por ejemplo, no sé si usted solo empieza a subir las escaleras y empieza a sentir olor a pintura. ¿Sí o no?
Y entonces usted dice, usted no mira que están pintando, pero usted huele que han pintado. Lo mismo pasa con esto. Es el mismo ejemplo. Entonces, cuando percibimos su presencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos, humillarnos y decir, Padre, gracias, estás acá. Entonces, en el proceso que usted está pasando, en la dificultad que usted está pasando, en el problema que usted está atravesando, empiece a oler la presencia del Señor. Empiece a oler que Él está en el proceso, que Él está en el asunto, que Él lo que te quiere hacer es mostrarte, llevarte a una gloria mayor que la primera. Porque tengo mi nariz limpia, pero cuando mi nariz está congestionada, cuando mi nariz está enferma, congestionada de tanta maldad, con el discernimiento de los pecados de las demás, no lo percibo. Y entonces corro para un lado, corro para otro lado, corro aquí, corro allá, busco aquí, busco allá, porque no tengo la capacidad de percibir que todo Dios lo puede hacer. Correcto. O sea, cuando usted no lo siente, tiene problema. Pero muchas veces usted, en el proceso, en el lado frío de Dios, usted va a saber y va a sentir que Dios no está. Pero como su entendimiento sabe que a los que Dios ama, todas las cosas me ayudan para bien, aunque no lo sienta, aunque no comprenda, me someto a ti y te digo, gracias, Señor. Y dice Dios, eso es lo que quería escuchar. Y se hace manifiesto. ¿Estamos? Entonces, porque usted puede sentir a Dios con escalofríos, con ganas de llorar, y lindo por eso, porque es el lado caliente de Dios. Pero muchas veces va a sentir el lado frío de Dios, donde no va a recibir ninguna palabra profética, donde no va a recibir nada. Pero como usted ha madurado y ha crecido, porque ha limpiado su conciencia, entonces va a percibir todo eso hermoso. Por eso Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero eso solo lo puedo entender con la conciencia limpia. ¿Quiénes están atravesando un momento difícil ahorita? Bendito Dios por los que estamos pasando procesos. Por aquello no, ya no tendrían que estar aquí, ya tendrían que haber sido llevados por Cristo, porque ya crecieron. En ese proceso que estamos viviendo, o en esa dificultad que se está pasando, solo ríndase a Dios. Solo ríndase a Dios. Y dígale, Padre, gracias, gracias, gracias. Puedo percibir tu olor. Y si percibimos el olor de Él, percibimos el olor de la victoria. Que todo se sujeta bajo sus pies. ¿Estamos claros? Entonces puedo entender que Jesucristo estará con nosotros en el valle de sombra de muertes. Pero muchas veces no puedo percibir que Él está ahí porque mi conciencia está contaminada. Entonces cuando yo no siento eso, vaya y corra donde el Señor y dígale, Padre, perdóname porque murmuré, me quejé, le eché la culpa a Jutano, a Sutano, Mengano, Perencejo. Perdóname, Señor. Y empiezo a limpiar toda capa de corrupción que la conciencia me tiene alborotada. Ahora bien, puedo entender y darme cuenta que Dios
En el proceso de contaminación, él produjo, o el pecado produjo obras muertas, produjo pecado, maldad, flaqueza, contaminación. Pero para eso tenemos la sangre. Tenemos al Espíritu. Y puedo caminar con Jesucristo, puedo caminar con Dios, puedo caminar con Él. Y me doy cuenta que Él va a estar conmigo en mis peores cosas, en mis peores procesos, en mis peores momentos. Entonces, el sentido del olfato del alma santificada, cuando es santificada, cuando es limpiada, la conciencia va a testificar delante de Dios y delante de los hombres. ¿Estamos bien? Entonces, una conciencia limpia tiene un ministerio que testifica. Yo no voy a testificar si mi conciencia no está limpia. Entonces, Pablo vivió esta experiencia y la vamos a leer en Hechos capítulo 23, verso 1. Repito, una buena conciencia testifica. Amén. Dice, Hechos 23, verso 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ay, Pablo, ¿ante quién se paró Pablo ahí? Ante aquellos que decían conocer la palabra. Pero dice: hey, escuchen, yo puedo testificar con conciencia limpia, no como ustedes que son sepulcros blanqueados, que conocen la palabra, que dicen profesar que conocen a Dios, que dicen decir que aman a Dios, pero sus hechos son diferentes. Y porque sus hechos son diferentes, no pueden testificar con una conciencia limpia. Y dice, y entonces verso 2 dice: y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Fuerte o no? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, o quebrantando la ley me mandas a golpear? Ellos se creían dueños de la verdad. Se creían que porque se les había delegado una autoridad podían manipular la ley. Por eso es que ellos eran sepulcros blanqueados. Profesaban decir conocer a Dios, pero no lo hacían. Entonces Pablo les habla en su propia carne, con una conciencia limpia, con obras limpias, lo que el Señor quería. Sin embargo, la respuesta de los que suponían saber la ley, ¿qué hicieron? Lo abofetearon. Cuando alguien tiene una conciencia sucia y se encuentra una conciencia limpia, te van a querer bofetear. Te van a querer dañar, te van a querer que te calles. Y para este tiempo se van a ver muchas de esas cosas, porque estamos en la última tiempo, o en la séptima iglesia, en el periodo de la séptima iglesia, el periodo de la Odisea. Entonces, una conciencia habla libremente, pero una conciencia sucia no quiere hablar libremente porque teme ser castigado teme ser castigado porque echa a un lado la verdad. Una conciencia sucia nunca va a testificar la verdad, pero una conciencia limpia se va a parar ante quien sea. Se va a parar y va a decir: yo no soy culpable.
y me someto a cualquier situación, porque esa conciencia limpia le va a impulsar desde su ser interior a enfrentar cualquier situación, porque sabe que la verdad lo acompaña. Pero cuando yo no tengo una conciencia limpia, entonces me hago el desentendido y mejor evito las cosas, porque sé que la verdad me va a descubrir un día. Me voy por veredas, me voy por atajos. Por ejemplo, hoy en día, muchos padres de familia no le hablan a sus hijos con la verdad. Prefieren andarlos contumereando, consintiéndolos para que no se vuelvan rebeldes contra sus padres. Nos volvemos asolapadores, nos volvemos engañadores. Y de igual forma hay pastores que temen decir la verdad, porque si no, se van y el negocio se nos va. Y es la persona que más diezmaba. ¿Cómo le voy a decir eso? Válgame Dios, no puedo decir eso. Y eso trae consecuencias grandes. Por eso muchas veces, más de alguno ha de ir echando rayos y centellas ahí contra mí. Pero si están aquí y regresaron, es porque el Espíritu les redarguyó. El que no regresó, pues allá cada quien. Pero mi obligación como pastor, y este es el mensaje como pastores, ¿por qué callar la verdad? ¿Por qué si viene algo que dice Dios y Dios te dice que tienes que hacerlo, aunque duela? Mira, yo he recibido palabras tremendas y me dicen, pastor, con el perdón, pero tengo que decir, suéltelo, dígalo. Aunque después diga, padre, que no sea cierto, padre. Pero es la verdad. Un profeta, si viene una revelación de Dios y está seguro que es de Dios, tiene que decirla. Pero si no es de Dios y la dice, ¿qué lío se mete el que habló en el nombre de Dios y no era de Dios? Eso es tremendo. Entonces, verso 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice, orad por nosotros, pues confiamos. Hebreos 13:18. Sí, verdad, yo soy aquí emocionado, verdad. Sí, verdad. Hebreos, estoy leyendo desde Hebreos capítulo 13, verso 16, y ahorita llego al 18. Y dice, orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Cuando yo tengo una conciencia limpia, voy entonces a conducirme bien en todo. No va a haber pérdida. Y la palabra buena aquí es compasionada, es de beneficio, es amigable, es hechos compasivos para con Dios y para con los hombres. ¿Estamos bien entonces? Entonces, cuando tengo una conciencia limpia, me puedo parar en cualquier lugar y testificar. Aunque se enoje quien se enoje, pero voy a tener la fortaleza para pararme y testificar. Una conciencia limpia no tiene remordimientos. Entonces, una conciencia vacía de ofensas, que yo no tenga ofensas, es que testifica delante de los hombres
que ha dejado todo enojo, amargura y no tiene mala voluntad para con ninguno. O sea, cuando mi conciencia está limpia y yo no tengo resentimiento guardado ahí, entonces voy a entender que todo lo que yo hago no lo hago por un beneficio propio, sino para cumplir la voluntad de Dios en mí. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia que no hay resentimiento, entonces no hay acusaciones, no te saco en cara lo que ayer te hice, no te reprocho lo que hice hace 10 años. ¿Por qué? Porque pudo entender con la conciencia limpia que todo lo que pasó fue para bien. Que utilizó a su esposo, que utilizó a su hijo, utilizó a su pastor, utilizó a su jefe, utilizó a quien sea. Pero en usted ya no va a haber ese remordimiento, usted ya olvidó. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Te perdono? Sí, te perdono. Pero estás comiendo tal vez de lo más rico y viene el dardo y te mete un dardo en el cerebro. Y empezamos a sacar cosas del pasado, porque eso significa que mi conciencia no está santificada. Y si mi conciencia no está santificada, no voy a ser la esposa del Cordero. Qué sencillo, ¿no? Si sigo con remordimientos, si sigo con sentimientos de lástima, si sigo con insultos, si sigo con heridas, si sigo haciendo cosas de mala voluntad, es porque todavía en mí hay un resentimiento. Entonces mi conciencia no está limpia. Entonces mi conciencia todavía tiene que percibir que hay un mal olor. ¿Se ha fijado que hoy en día usted se levanta y toda felicidad con su prójimo? ¿Sí? Y uno alegre aquí y allá. En la tardecita ya miramos la cara empurrada. Y tal es que en la noche ya ni nos hablamos. ¿Por qué? Porque hay remordimiento. Porque no hay una conciencia limpia. Está una conciencia contaminada. Y si está una conciencia contaminada, significa que le estás dando lugar al diablo y estás ofendiéndote a ti mismo y estás ofendiendo al nombre de Dios que está en ti. Estamos haciendo una doble maldad. Me estoy perjudicando yo y estoy perjudicando el nombre de Dios que está en mí. Entonces, debo de saber que una conciencia limpia rechaza estas emociones malvadas, las reprende y las pone bajo la sangre de Jesús. Y las pone bajo la sangre de Jesús para que pueda mantener una actitud amable, perdonadora hacia ellos, aún en nuestros perseguidores. Pregunto, ¿quién ora por su enemigo? Bendícelo, Señor. Y el hombre viejo dice, que se muera. Y el hombre nuevo, bendícelo. Y el hombre viejo, que se caga, chicharrón. Y es esa lucha que tienes que tener. Llévatelo, que ya no lo aguanto. Te lo empaco y te lo doy al 2x1. Esa es la lucha. Pero cuando tengo una conciencia limpia, me voy a olvidar. Y voy a entender que ese individuo solo es un escalón que Dios me ha puesto para subir del nivel más bajo a un nivel más alto. Y digo, gracias porque me serviste de escalera. Gracias porque la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Pero eso lo puedo percibir cuando tengo una conciencia limpia. Pero cuando tengo una conciencia sucia, mi pensamiento va a ser diferente. Hechos capítulo 24, verso 7, dice, dígame.
Cuando viene ese mismo cuando mi conciencia se limpia. No. Su conciencia es un trato de Dios con usted. Entonces, ¿cómo debería de ser en ese proceso que ya llegó ese reentendimiento a mi vida para que también ese dolor que tal vez mi esposo, mis hijos o mi madre o mi padre está sintiendo, llegue también eso a ellos? Orar. Y que él, su pareja, su familia, sus hermanos y a quien arrastró todo eso, haga un trato para con Dios. Esto es lindo, mire, porque ahí es donde viene y ataca el enemigo. Te limpio, pero te meto culpa. Porque gracias a tu gracia dañaste toda una familia. Pero entonces es el mismo principio. Usted sirvió como escalón para ellos. Usted logró entender, se santificó, se limpió. Si ellos siguen con el dolor, es porque todavía tienen una conciencia sucia. ¿Correcto? Si yo le digo a mi esposa, vamos a la iglesia, y si ella no quiere, lo siento, amor, cheque, yo me voy. Si en el rapto ella me quiere seguir, bendito Dios, que siempre se va a ir primero Dios. Pero esto es personal. O ella se va adelante que mí, ¿verdad? Es que ahí es donde mira uno la conciencia, cómo la tiene, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, mírate, pastor, lo que dijiste. Es la conciencia. Esto es personal. Entonces, como parejas, lo que él le hizo a ella, si ella vive con ese resentimiento siempre, pero él corrió a la sangre, a purificarse, a santificarse, él es libre. Simplemente sirvió de escalera para ella. ¿Sí me doy a entender? Y entonces si tomo una actitud de, ¿sabes qué? Lo que me hiciste no tiene perdón. Lo que pasó no tiene perdón. Tu conciencia está contaminada. Entonces no fuiste capaz de soportar un perdón. Porque somos incapaces de ver el perdón que Dios ha hecho en mí. Porque somos incapaces del sacrificio que Dios hizo por mí. Pero yo con mi orgullo y como ego merezco no perdonar. Porque mi conciencia está sucia. Y entonces mi conciencia, quien la domina, es el enemigo, no es Dios. Cuando hay situaciones, y esto es muy normal, cuando hay problemas en los matrimonios, ¿cuántos hombres no hemos fallado? Y causamos y dejamos secuelas enormes. Y puede pasar que en esas situaciones, basado en la pregunta que usted hizo, yo puedo estar orando tranquilamente, con una paz, pero la pareja sigue con aquel dolor y con aquel resentimiento. Ahí ya no es problema mío, porque yo busqué la sangre, yo pedí perdón, yo me arrepentí, yo corrí, sé que hice daño. El problema hoy en día es que cargamos una culpa y una conciencia que después de hacer esas situaciones, todo lo que dice ella, corro, hago, digo, porque hay una culpabilidad. Y entonces me olvido que mi Señor es Dios, sino que mi Señor se vuelve mi señora. O mis hijos. Por el daño. Entonces, con mi atención de volverme un siervo o un esclavo, quiero opacar una culpa, cuando a mí no me corresponde, porque mis ojos solo deben estar puestos en Jesús. ¿Quedó claro? Entonces, si lo que tú hiciste ha perjudicado a tu esposa y a tus hijos y hiciste una gran redada, cada quien va a enfrentar el proceso.
según el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Cada uno dará cuenta a Dios de todo. Y por eso es hermoso este tiempo que estamos viviendo, porque tenemos la sangre, tenemos al Espíritu de Dios. Cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, se va junto con la iglesia el Espíritu Santo y se va junto con la iglesia la sangre. Y no habrá ya misericordia en la gran tribulación. Más el conocimiento que adquiriste, y por el conocimiento que adquiriste te vas a mantener firme en la gran tribulación. Pero ya no tendrás un apoyo, porque ahorita tú vienes, te postras, dices esto malo, y lo único que Dios quiere es nuestro arrepentimiento, y el Espíritu te envuelve en su amor, te recoge y te levanta. Allá quien te va a levantar y te va a recoger es el anticristo. Entonces, o quieres perdonar ahorita, o quieres quedarte para que aguantes lo que está estipulado. De arranque, 6 meses, 150 días, dice la palabra de Dios, que habrá un aguijón que perseguirá, buscarán la muerte y no la encontrarán. Pero si quieres seguir con tu orgullo, con tu ego, que tú te mereces, que aquí, que allá, esas son las consecuencias. Y todo esto es una conciencia sucia, una conciencia contaminada. Porque una conciencia limpia vive sin remordimiento, vive sin recordar el pasado, vive sin darse, lo que dice 2 de Corintios, creo que es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el problema de hoy en día, que muchos decimos, perdonamos del diente al labio, pero seguimos acumulando el odio, el rencor, la tristeza, la angustia, la desesperación en nuestro interior, porque no hemos sabido recorrer o acudir a la sangre de Cristo. ¿Estamos bien? ¿Tenés una pregunta? Gracias. Ese idea de perdón, por lo menos yo, solo lo he encontrado aquí, o sea, en la iglesia, en la Biblia, en la comunidad en la que estamos, porque el mundo no te vende eso, el mundo te vende ámate a vos mismo, preocúpate por vos mismo, primero vas vos, primero tenés que estar vos, primero tenés que sentirte vos bien y todo lo demás, y la persona que no suma, apartala. Y es contrario, porque es decir perdonar a alguien implica no pensar primeramente en amarse a uno mismo, sino que cuesta pensarlo de esa forma, no lo entendía. Y todo radica en la palabra amor. La palabra amor en hebreo es la palabra ahab. Y la palabra ahab significa yo desciendo, yo me acerco y yo doy. Por eso, la más grande expresión de amor fue la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Descendió, se acercó y dio su vida por mí. Eso es amor. ¿Por qué lo pudo hacer Jesús? Porque tuvo una conciencia limpia, una conciencia pura. Cuando tú no tienes una conciencia limpia, te va a costar perdonar, te va a costar dar, porque siempre vas a esperar que te den para tu dar. Siempre vas a esperar, si tú no lo haces, yo no lo doy.
tantas cosas que nos han pasado por orgullo, soberbia. ¿Estamos? Avancemos entonces. Hechos capítulo 24, verso 7 dice, y aquí Pablo comparece ante Félix, porque lo están acusando de algo que no era cierto, y dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrías informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, dijo Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, en otras palabras, cuando yo tengo una conciencia limpia, no voy a provocar revueltas, no voy a provocar disensión. Y dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, verso 14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo le dice, lo que yo estoy hablando es porque lo creo. Ustedes hablan de resurrección y no creen en la resurrección. Verso 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es tremendo. Pablo dijo, lo que yo hago, lo hago porque tengo una conciencia limpia y no porque estoy haciendo lo contrario. Cuando hay discusiones, tenemos el poder de elegir obedecer a Cristo o obedecer a mi orgullo. ¿A quién tú eliges? Es que te has dado cuenta que cuando te pones a discutir, palabra uno, palabra otro, palabra uno, palabra otro. Y entonces ahí te dejaste envolver en lo que el enemigo quería. ¿Por qué? Porque hay dentro de ti o hay dentro de nosotros una conciencia sucia. Pero si hay una conciencia limpia, esquivo y me hago a un lado. Y ya cuando se nos baja, trato de acercarme. ¿Estamos? Entonces, cuando mi conciencia está limpia y está sin remordimiento, esa conciencia va a testificar a favor nuestro. Como dice, a mí que me registren. Lo que yo te digo es porque mi conciencia está limpia. Revisa mi teléfono, revisa mi correo, haz lo que quieras. Pero no me voy a esconder ahí, la clave para que no la mire, porque tengo una conciencia sucia. Entonces, los frutos de una conciencia limpia sin remordimiento son estos: un espíritu correcto, una actitud correcta, un espíritu de vida, paz satisfactoria y una comunión con Jesús. ¿Tenemos eso? Pero cuando la ofensa está presente, si somos sinceramente honestos, discerniremos el mal olor de una mala actitud o un espíritu equivocado. Tercero, una conciencia pura tiene fe y sirve a Dios. Esta me encanta. Bueno, todo es hermoso.
Una conciencia pura también da testimonio, tiene fe y sirve a Dios. Una de las razones por qué no queremos servir a Dios simplemente es porque tengo mi conciencia sucia, en algunos casos. Cuando yo tengo mi conciencia sucia, cuando no le doy el lugar a Dios que le corresponde dentro de mí. Porque una conciencia sucia pondrá en el lugar correcto al incorrecto. ¿Sí me entiendo? Y en el lugar incorrecto al correcto. Entonces, por eso no le sirvo a Dios. No me entrego a Dios. Porque hay otras prioridades. Y esas prioridades no son Dios. Entonces, si yo tengo una conciencia limpia, mi pasión solo sería estar sirviendo a Dios, buscando a Dios, en el templo de Dios, en la actividad o en la manera que Dios quiera. Muchas veces hablándole a alguien de Dios, otras veces viniendo a barrer la iglesia, otras veces viniendo a estar ahí enfrente, otras veces yendo a testificar. Pero ¿cuánto nos cuesta servir a Dios? ¿Cuánto nos cuesta decir sí, Dios, sí? ¿Cuánto nos cuesta? Porque hay una conciencia sucia. Y la conciencia sucia la resumo en esto: pongo a Dios en el lugar que no debe estar y pongo mis prioridades en el lugar que no deberían estar. Entonces, debo servirle día y noche. Por eso me encanta. Hoy doy culto los lunes, hoy doy culto los miércoles, culto los viernes, cuando no es con hombres, si no es mi esposa el viernes las mujeres, culto los domingos, sirviéndole. No es que sea perfecto, que tenga una conciencia limpia, pero estoy en el proceso de ello, y me apasiona venir a la iglesia. ¿Estamos? Una conciencia, y termino con esta. Esta me encanta. Una conciencia limpia es porque ha sido lavada o purgada. Esto es tremendo. Entonces, una conciencia purgada testifica de haber sido limpiada de impurezas, de cosas que no son deseables al Señor. Una conciencia limpia tiene ese testimonio. Una conciencia limpia es que ha sido purificada de las impurezas y de las cosas no deseadas y que no son como Cristo. Por ejemplo, si el Señor le dijera hoy: amada iglesia o amada hermandad, ¿de qué quieres ser limpiada? ¿Qué quieres ser purificado? Y entonces Dios muestra dos formas de limpiar. Y vamos a verlas rapidito y tú escoges cuál quieres. ¿Te parece? Rapidito. Vamos. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Cristo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos, ¿por qué no servimos a Dios? Porque estoy sucio. ¿Estamos claros? Ok, porque estoy sucio. Entonces dice: limpiará vuestras conciencias. Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, apunten la palabra limpieza en Hebreos capítulo 9, verso
14. ¿Estamos claros? Pero en Hebreos 10:1 menciona otro tipo de limpieza. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acerquen. Recuerden que la ley solo era un tipo sombra o figura. Los animales que se presentaban no tenían el poder que tenía la sangre de Jesucristo. Pero verso 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan cultos limpios, una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Ok, estudiemos dos palabritas rapidito. La palabra en Hebreos 9:14, limpiará, es la palabra purgar o lavar con la sangre. ¿Estamos claros? Y viene de la palabra calzarizo. Significa, esta palabra lavar se lo explico de la siguiente forma. Es como cuando su ropa está sucia y usted la lleva a la dry clean o la lleva al río. Allá en los pueblos generalmente la ropa la llevaban al río y entonces con el agua empezaban a limpiarla. ¿Estamos claros? Hay una suciedad y entonces se empezaba para limpiarla. Esa es una forma que Dios utiliza para limpiar la conciencia. Pero lo que menciona en Hebreos 10:2 dice, la palabra limpio es la palabra cortar o podar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hay dos formas que Dios limpia la conciencia. Número 1, una restregadita para quitar el sucio. Pero la otra, aplicar una tijera, una espada para cortar la suciedad. Pregunto, ¿de qué forma tú quieres ser limpiado? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Dios te dice, hermano, ven, hermano, hazlo. El pastor te manda mensajitos todos los miércoles, los lunes, ven, para que sea limpiado a las buenas. Pero como no hacemos caso, y es que el tema es si fuiste predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿te va a limpiar con la lavadita o con la espada de Jehová? Dos formas de conocer a Dios: por su misericordia o por la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Póngame la imagen de la triple naturaleza, por favor. Rapidito para que no vamos. Subí, Luis. Juan 15:1 dice claro y dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo va a cortar. Ay, ¿y cómo el Señor te va a cortar? ¿Tú quieres ser cortado por Dios? Ay, ¿y dónde viene? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: esta es su triple naturaleza. Y si no, démela aquí, hermanita. Deme pantalla, porque esta quiero explicarla bien, aquí bien bonito. Hebreos capítulo 2 dice: hermano, dice,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, escucha, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace el Señor? Esta es la triple naturaleza. Y entonces el Señor te dice: ahí tienes la sangre para ser limpiada. Pero otras veces dice: va a utilizar la espada que te va a penetrar el cuerpo, te va a penetrar el alma, te va a penetrar el espíritu, y la espada va a llegar hasta tu corazón. ¿Para qué? Para cortar todo aquello que estás mirando y no agrada a Dios. Para cortar todo aquello que estás escuchando y no agrada a Dios. Para cortar todo aquello que estás oliendo y no agrada a Dios. Entonces dice el Señor: voy a agarrar la espada, porque es una forma de limpiarte. Te va a doler, te va a doler, pero mi espada te va a limpiar. Porque lo que no da fruto lo voy a cortar, para que entonces lo podado vuelva a dar fruto. En la agricultura se maneja esto. Cuando miras una rama seca, ¿qué hace el agricultor? La corta. Pero del retoño o del tronco vuelve a nacer una rama que va a dar fruto. Lo mismo hace Dios para limpiar tu conciencia. O te limpias o te lavas con la sangre. Pero si eso está muy encarnado y que no colaboras, Dios agarra el bisturí y empieza a partir. Es como cuando uno tiene, yo gracias a Dios nunca lo voy a tener primero Dios, pero si es la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiera, y mejor cancelo, ¿verdad? Pero se ha fijado que cuando dice tiene piedras en los riñones, y dice, entonces probemos con el método más suave, tome unas pastillitas para ver si se deshacen. Y tomó la pastillita y no entendió. Entonces viene el cirujano y dice, la única forma de sanarte es con el bisturí. Vámonos a lo espiritual. ¿Cuál es la única forma de identificar las cosas buenas en un matrimonio? Sacar a relucir las cosas malas. Porque cuando salen a relucir las cosas malas, es porque las cosas estaban allí desde hace tiempo. Pero como tú has crecido espiritualmente, vas a entender con el olor del entendimiento o de la manzana que lo que está pasando simplemente es para que tu matrimonio sea mejor después que antes. Pero Dios utilizó la limpiada o utilizó la cortada. Pregunto, ¿qué tú quieres? ¿Qué prefieres? Dice la palabra, mejor es entrar sin un ojo, o tuerto, o choco, al reino de los cielos. Dios no dice así. ¿Sí dice así?
Ayúdenme a predicar, ya me trabé. Mejor es entrar cojo al reino de los cielos que entrar con mis 2 pies al lago eterno, al lago de fuego. Iglesia, la mesa está servida. Escoge qué tú quieres comer. ¿Quieres seguir comiendo rencor? ¿Quieres seguir comiendo rencilla? ¿Quieres seguir comiendo orgullo? ¿O quieres limpiar tu conciencia esta noche y decirle: Señor, no lo había visto así? En mi problema quiero sentirte y quiero percibirte, y entonces voy a entender que todas las cosas me ayudan para bien. Levántate y adoremos. La espada que Dios va a utilizar, que dice en Hebreos, son las situaciones que has estado pasando, o son las situaciones que vas a pasar. Es la espada, es la espada. Pero el único fin es ser cortado para ser transformado. Ese es el único fin. A Dios no le interesa nada más que ver nuestro corazón y nuestra conciencia transformado. Porque debo entender que con la teoría Dios quiere cambiarnos. Tú vienes, te discipulas y te dice: haz esto, hazlo, porque te quieres solo lavar con la palabra, con la verdad. Pero como no entendemos, entonces dice el Señor: a este no le basta la palabra, lo voy a llevar a la situación que le va a doler. Porque si no entiende de una forma, va a entender de otra. Por eso hoy, iglesia, yo te invito que verdaderamente le pidas perdón a Dios, que te reconcilies con Dios y que tu conciencia sea limpiada, que tu conciencia sea purificada, que tu conciencia sea transformada, que esta triple naturaleza de esta sextuple corrupción pase a ser santificada, empezar a hacer obras buenas, que ya no se llene de maldad, que ya no se vuelva débil, que mi conciencia no está cauterizada, que mi conciencia no está llena de maldad y que mi conciencia no se contamine. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, Señor, con la autoridad, Señor, que tú me has delegado, Señor, yo vengo declarando sobre esta iglesia, Señor, que sus conciencias, Señor mío, son santificadas y purificadas. Si así lo desea la iglesia, si así lo pide la iglesia en esta noche, sabes que el Espíritu de Dios está en este lugar. Puedo leer su presencia, puedo leer su presencia, y Él está aquí paseándose. Él está aquí, Él está aquí. Empieza a cambiar conforme lo que sabes de la palabra. Empieza a ser transformado conforme al conocimiento de la palabra. No permitas que venga la espada, no permitas que venga el corte, porque tal vez ahorita tú no lo miras, pero después vas a llorar y vas a llorar y vas a llorar. Por eso en esta noche, oye bien, palabra fuerte que dice el Señor. Tal vez ahorita tú estás empecinado en satisfacer tu ego y tu orgullo, pero si fuiste predestinado, dice el Señor, te voy a traer como sea. Te pondré freno en tu boca y vendrás de una u otra forma.